Ok, bienvenidos a su clase de ciencias. Vamos a iniciar, ¿verdad? Este día con la clase para el día de ahora. Vamos a estudiar lo que son los denominados circuitos eléctricos, ¿verdad? Con eso vamos a estar trabajando, con lo que son circuitos eléctricos. Eh, bueno, voy a... Profesor, Dígame. mire, ¿y qué se necesita? Es que lo que pasa es que no estaba haciendo eso porque no tengo los materiales. Vaya, ahorita se los voy a mostrar para que tengamos, y también les voy a mandar una lista por si ustedes lo quieren construir después en casa, ¿verdad? Vaya, Sí. para armar este tipo de circuitos, en primer lugar van a necesitar ir a una ferretería, ¿verdad? Una ferretería en donde pidan de estas basecitas, ¿verdad? De estas que están como por acá, que son para experimentos, ¿verdad? Son basecitas como de foco, ¿verdad? Como, pero son pequeñas, ¿verdad? Son como el receptáculo de los foquitos que normalmente tenemos en casa, ¿verdad? Pero estas son todavía más pequeñas. Entonces se piden de estos y también van a pedir que necesitan bombillas para experimentos, que son estas así pequeñitas, ¿verdad? Son como foquitos, pero son más pequeñas que un foco, ¿verdad? Común. Entonces, con lo que serían las bombillas y el receptáculo, eso en una ferretería, ¿verdad? Ahí es de conseguir la ferretería, eso es así. Lo otro que vamos a necesitar es cable, ¿verdad? El cable. También este cable en ferretería, ¿verdad? Cable eléctrico. Puede ser de este así, ¿verdad? Que es como un alambrito, es duro, ¿verdad? Es un cable duro este. O puede ser de un cable como este, ¿verdad? Que no es duro, sino que es como multifilar, ¿verdad? Trae así varios hilitos, ¿verdad? Y pues también sirve, ¿verdad? Es cable pequeño, ¿verdad? Esto se lo venden a veces por yarda o por metro, estos cables, ¿verdad? Y em, eso es lo que se necesitaría. Y aparte, unas baterías, ¿verdad? Como estas pueden ser AA o AAA de 1,5 voltios, un par de baterías. Eso es lo que se necesita para estos experimentos. Bueno, hemos estado trabajando con lo que vendría siendo las conexiones, ¿verdad? Entonces, explicamos que para los circuitos es conveniente utilizar, estos traen unos tornillos acá, ¿verdad? Se pueden aflojar para meter ahí los cablecitos, ¿verdad? Son unos tornillitos que permiten, digamos, que el cable, ¿verdad? Se pueda ahí girar, ¿verdad? Y quede como apretado. Explicamos que en estos experimentos, pues lo que hacemos es primero poner las baterías en serie, porque ya habíamos comprobado que cuando las baterías están conectadas en serie, nos proveen de mayor voltaje, ¿verdad? O se suman sus voltajes. Entonces, para hacer la serie de las baterías, solo se ponen así, juntas el negativo con el positivo de la otra, ¿verdad? Y aquí podemos poner un pedacito de cinta, ¿verdad? O tiro o lo que tengamos ahí a la mano, ¿verdad? Para mantenerlas aquí unidas mientras realizamos el experimento, ¿verdad? Ahí, ahí ya tendríamos nuestras baterías conectadas en serie. Ahora, hemos visto, ¿verdad? Con estos foquitos el arreglo de las baterías en paralelo, ¿verdad? Que es como tenerlas así, ¿verdad? Tenerlas en esta posición, en donde todos quedan aquí a la misma altura, y estos también, ¿verdad? Podríamos venir y conectarlos acá, ¿verdad? Aquí es un solo cable el que se pone, ¿verdad? Que está con los extremos acá como peladitos, ¿verdad? Y se pondrían acá las tres. Y del otro lado, ¿verdad? Se hace lo mismo. Y al conectarlas acá, comprobamos que la conexión, ¿verdad? En paralelo, todos los foquitos se encienden a la misma intensidad, ¿verdad? Cuando se conectan en paralelo, que es que todos de este mismo lado van al mismo cable y del otro lado todos van al mismo cable. Hoy lo que vamos a ver es una conexión de estos foquitos, pero la conexión en serie. Eso se llama conexión en serie. Entonces, la forma más fácil de hacer la conexión en serie es poniendo los foquitos de esta manera, miren, que queden como lado a lado, ¿verdad? Los tornillitos estos quedan así,
lado a lado. Vean, así, así se puede pasar de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, la conexión en serie es como pensar como en un puente, en donde se va a pasar de este lado acá, de este lado acá y de este lado acá. Entonces, para ello necesitamos tener peladitos algunos cables como estos de sus puntas. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es enrollarlos aquí un poquito, ¿verdad? Para poderlos meter aquí donde está este tornillo. Entonces voy a aflojar un poco más este tornillo para que el cable, ¿verdad? Pueda introducirse. Lo vamos a introducir acá, de este lado, como que fuera un gancho, ¿verdad? Como que fuera un ganchito y luego cerramos aquí. Y lo que vamos a hacer a continuación es venir y cerrar acá. Vamos a apretar para que no quede flojo, ¿verdad? El cable. Vamos a ir apretando. Bien, y una vez está apretado, pues entonces pasamos iría ahora aquí. Iría aquí a este otro. Eso se llama conexión en serie. La serie implica que donde va un positivo, va un negativo, ¿verdad? O sea, como un positivo, un negativo. ¿Ya? Un positivo con un negativo, igual que la batería, ¿verdad? Un positivo con un negativo. Vamos a pasar aquí el cablecito de este lado. Con los cablecitos, como se tienen que pelar, ¿verdad? Esto se puede hacer con una pinza especial para cables, como esta que tengo yo acá, o se puede hacer con una navaja también, con una cuchillita como esta, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es fácil herirnos. Así que para cuando vayan a pelar los cables, si hacen este experimento en casa, lo ideal es que le digan a un adulto, ¿verdad? Que les ayude eh, con pelar las puntas, ¿verdad? Para que no vayan a sufrir algún accidente. Puesto que es fácil cortarse, ¿verdad? Sobre todo si se usa la navaja, es bien fácil cortarse y lastimarse. Así que para estos lo ideal es eso. Vaya, aquí ya tendríamos, miren, dos conectados de aquí para acá. Y ahora vamos a hacer, bueno, quizá voy a quitar esta cajita para que se vea mejor. Creo que así se va a ver mejor. Ahí tenemos esto para acá. Y ahora vamos a ir de este extremo de aquí. Vamos a aflojarlo acá. Vamos a pasar uno de los cables que ya tenemos. Profesor, Dígame. y yo puedo hacer eso con mi mamá. Sí, es lo ideal, ¿verdad? Que un adulto le ayude, ¿verdad? A hacer eso. Solo es de conseguir los materiales, ¿verdad? Que repito, para este experimento en una ferretería, ¿verdad? Que alguna ferretería para poder conseguir estos, sobre todo las basecitas y los foquitos, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces ahí ya tendríamos y ahora vamos a conectar este otro de acá. Entonces, como les repito, la conexión en serie tiene esta característica de que va uno después del otro, ¿verdad? Uno después del otro, conectados entre sí por cables, ¿verdad? Entonces vamos a pasar aquí esta y vamos a atornillar, ¿verdad? Para que quede aquí con presión. Lo importante es que haya contacto, ¿verdad? Entre cada uno de los foquitos y el cable que estamos metiendo, ¿verdad? El cable es el que los interconecta. Aquí lo principal es hacer que el cablecito quede como enrolladito en estos tornillos, ¿verdad? Y que se pueda apretar, ¿verdad? Para que no se nos quede suelto y nos, miren, quedan como uniditos, ¿verdad? Con este cable. Vayan. Ahora lo que nos falta es poner, digamos, uno aquí, ¿verdad? En el otro extremo. Acá vamos a poner este.
que este pues es el que vamos a llevar de un lado de las baterías o del arreglo de las baterías. Y ya tengo aquí yo este otro. Voy a usar este que ya tiene un terminal, ¿verdad? Voy a usar este que ya tiene ese terminal para el otro lado, para no pelar otro cable más. Voy a usar este mismo, porque este va a ser el que nos va a permitir cerrar el circuito. Entonces vamos a poner este acá, este lado. Atornillamos y bien. Ahí básicamente ya está montado nuestro circuito en serie, ¿verdad? Se llama en serie porque uno va después de otro. Es como que piensen en una fila, vean una fila, ¿verdad? Ese va primero, ese va después y este va de último, todos ordenados en fila. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a traer lo que serían nuestras baterías, ¿verdad? Acá. Y vamos a contactar aquí el negativo, ¿verdad? Y aquí el positivo de la batería. Vamos a ver. Bien, ahí estaríamos conectando. Pero miren, vemos que no hay iluminación. De hecho, no creo que lo vayan a alcanzar a ver porque es bien poco lo que se alcanza a iluminar. Pero este foquito medio enciende, ¿verdad? Medio enciende. Voy a tratar de acercar el circuito para que lo vean un poco mejor. Fíjense en los foquitos. La intensidad, digamos, en la que enciende es bastante pobre, ¿verdad? Em, Solo vamos a revisar acá porque hay uno que creo que no le está llegando corriente. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Veamos aquí nuevamente. Bien, ahí estamos con los foquitos. Hay un par de focos que encienden un poco, no lo suficiente, y hay uno que enciende más pobre, ¿verdad? Esto depende a veces de los filamentos, ¿verdad? De los filamentos de los foquitos también. Pero si tuviésemos más focos, si fuésemos poniendo más focos, en la conexión en serie, lo que sucedería es que los primeros foquitos van a encender, pero a medida haya más componentes, los siguientes componentes ya no se va a apreciar, digamos, que esto encienda. Lo mismo pasa si le damos vuelta. Recuerden que ya decíamos que estos focos realmente de ese tipo o estos bulbos carecen de polaridad. Entonces, vean, ahí tendríamos esta iluminación. La corriente va pasando de uno a otro, de uno a otro. A medida va pasando la energía de estas baterías hacia los otros, pues vamos a obtener el fenómeno, ¿verdad? En el cual em, su iluminación es más pobre, ¿verdad? Es decir, tiende a verse menos marcada que si estuvieran conectados en paralelo. Ahí podemos ver. Vamos a cambiar este. Voy a cambiarlo de receptáculo. Vamos a cambiar este poquito de receptáculo y lo voy a intercambiar con este. Y vamos a conectar nuevamente acá. Sí. Este foquito definitivamente, su filamento, ¿verdad? El filamento de ese foquito como que tiende a consumir o necesita más corriente que estos dos, por eso lo vemos un poco más debilitado. Bien.
Bien, ahora, ¿qué pasa si estos los conectamos en paralelo? Bueno, el paralelo lo que nos dice es que al haber conexión en paralelo, todos van a recibir el mismo voltaje. En cambio acá, cuando circulan los 3 voltios que tenemos en las baterías, entran 3 voltios acá que van decayendo acá, acá decaen. Y aquí al retornar ya regresa una corriente bien baja, porque cada uno de estos foquitos va consumiendo, va consumiendo de esos 3 voltios. Este sería entonces el ejemplo de una conexión en serie, ¿verdad? Que se distingue, digamos, de la conexión en paralelo, en donde veíamos en los ejemplos de paralelo que con esas mismas baterías todos iluminaban a la misma intensidad. Bueno, con eso vamos a terminar la clase del día de ciencias de ahora, ¿verdad? Recuérdense que esto hemos estado experimentando con lo que son circuitos eléctricos, ¿verdad? Y para ello hemos trabajado con pequeños bulbos y baterías, ¿verdad? Para ver cómo es que se cumplen las leyes de los circuitos. Aquí hablamos de voltaje. El voltaje es lo que suministran las fuentes, ¿verdad? Es la diferencia de potencial. Hablamos de lo que vendría siendo la corriente, que es como lo que va circulando acá, ¿verdad? De un punto a otro. Y hablamos también de lo que son conexiones en serie y conexiones en paralelo. Aquí tendríamos una serie en estos focos y aquí tenemos una serie en estas baterías. Cuando se cierra el circuito, pues es un circuito que está todo conectado en serie. Bueno, nos despedimos hasta acá, ¿verdad? Nos veríamos primero Dios el día de mañana con otra clase de ciencias y en unos minutos más nos vemos en la clase de manualidades. Hasta luego. Hasta luego, profe. Igualmente, adiós. Adiós.